Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos con el tema derivada del logaritmo natural. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Y es igual al logaritmo natural de x más raíz cuadrada de x2 menos 1. Entonces nos toca hallar la derivada de ese logaritmo natural. Vemos que el argumento del logaritmo natural es x más raíz cuadrada de x2 menos 1. Ese es el argumento. Recordemos de que cada vez que nosotros vamos a desarrollar un ejercicio en el cual nos toca hallar derivada y vemos expresiones en términos de radicales, nos toca reexpresar ese radical en términos de potencia, para lo cual nos valemos de la siguiente propiedad. Recordemos una propiedad muy elemental que dice lo siguiente. Si nosotros tenemos raíz enésima de a a la m, esto va a ser igual a la m sobre n. Esta es la propiedad que vamos a aplicar. De radical pasamos a una expresión en términos de potencia, o de una expresión en términos de potencia la podemos pasar a radical de acuerdo a la necesidad que tengamos. Recuerden que las propiedades siempre tienen aplicabilidad tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, de acuerdo a la necesidad del ejercicio. Para tales efectos, el ejercicio quedaría de la siguiente forma. Reexpresado quedaría así. Y es igual al logaritmo natural de x más x2 menos 1 a la 1 medio. Voy a poner aquí corchete y corchete. Vale. Podemos darnos cuenta de que en el caso de las raíces cuadradas, el índice del radical siempre va a ser 2. Y la cantidad subradical vemos que está elevada a toda la primera potencia, la 1. Entonces quedaría de esa forma. Una vez que ya tenemos el ejercicio reexpresado, ahora sí estamos en condiciones de comenzar a hacer el proceso de la derivada. Vamos a enunciar lo que es la derivada que vamos a hallar. Quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de logaritmo natural de x más x2 menos 1 a la 1 medio Entonces ya ahí tenemos enunciada lo que es la derivada del logaritmo natural que vamos a desarrollar. Para tales efectos nos toca recordar la regla o la propiedad para derivar un logaritmo natural. Recordemos que la regla nos dice lo siguiente. Cuando yo tengo derivada con respecto a x de logaritmo natural de b, esto va a ser igual a 1 sobre b por la derivada con respecto a x de b. Y esa sería la propiedad que nos toca aplicar en el siguiente ejercicio. Miremos de qué manera. Quedaría entonces, aplicando la propiedad, me quedaría de la siguiente forma. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a recordamos que es una expresión 1 sobre todo el argumento sería x más x2 menos 1 a la 1 medio, que multiplica a la derivada con respecto a x de x más x2 menos 1 a la 1 medio.
Bueno, aquí tendríamos 1 sobre x más x2 menos 1 a la 1 medio por la derivada de x más x2 menos 1 a la 1 medio. Bueno, esto es lo que tenemos. Ahora tenemos la derivada de una suma o diferencia de funciones. Podemos hacerlo detalladamente recordando la propiedad que daría de la siguiente forma. Si yo tengo derivada con respecto a x de u más o menos b, esto es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de b. La derivada de una suma o diferencia de funciones, entonces la podemos hacer detalladamente para ver cómo nos va quedando el ejercicio. Y quedaría así: derivada de y respecto a x va a ser igual a esta primera parte, la podemos dejar igual inicialmente 1 sobre x más x2 menos 1 a la 1 medio, aquí sería por la derivada con respecto a x de x más la derivada con respecto a x de x2 menos 1 a la 1 medio. Vemos que estamos aplicando la tercera propiedad que tenemos acá escrita en el presente ejercicio. Acá tendríamos entonces que hallar derivada de x con respecto a x. Recordemos esa regla lo que nos dice. Si tenemos derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Esta es la regla que vamos a aplicar acá. Y acá simplemente es la derivada de esta expresión. Una función aplicando la regla de la cadena quedaría entonces así: una función potencia derivada con respecto a x, digamos de a la n. Esto es igual a n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a, aplicando la regla de la cadena. Bueno, esta es la propiedad que vamos a aplicar acá. Miremos de qué forma va quedando. Entonces quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a esta primera parte, inicialmente está quedando igual 1 sobre x más x2 menos 1 a la 1 medio, sería por derivada de x con respecto a x, habíamos dicho que es 1, vamos a hacer detalladamente, más, aquí aplicamos la propiedad que escribimos allá y me quedaría 1 medio que multiplica a x2 menos 1 a la 1 medio menos 1 por la derivada con respecto a x de x2 menos 1. Y ahí estamos aplicando detalladamente las propiedades. Acá tendríamos que hallar después la derivada de esta suma o diferencia de funciones. También lo hacemos detalladamente. Ahí tenemos la... y podemos ir desarrollando. Miremos cómo desarrollamos. Aquí me quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1 sobre x más x a la 2 menos 1 a la 1 medio que multiplica, acá tendríamos 1 más, vamos a hacerlo al detalle, 1 medio, acá tendríamos, bueno, x2 menos 1, y tenemos 1 medio menos 1 me da menos 1 medio, haciendo el desarrollo de esto, 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Aquí tenemos la derivada de suma o diferencia
de funciones, que es la propiedad 3 que tenemos acá escrita. Nos podemos apropiar de ella haciéndolo al detalle, paso a paso. Y quedaría entonces en este caso el ejercicio detalladamente así: derivada con respecto a x de x2 menos la derivada con respecto a x de 1. Aquí podemos cerrar. Bueno, vamos a ir haciéndolo detalladamente. Esta primera parte quedaría derivada de y con respecto a x, dejémoslo inicialmente así, quedaría 1 sobre x más x2 menos 1 a la 1 medio por... Aquí tenemos una expresión elevada a una potencia negativa. Miremos de qué forma, qué propiedad aplicamos. Cuando yo tengo 1 sobre x a la n, esto es igual a x a la menos n. Esta propiedad es la que vamos a aplicar. Tenemos la expresión en términos de potencia negativa y la podemos reemplazar de esta forma con potencia positiva. Esta es la propiedad que vamos a aplicar. Me quedaría entonces 1 más 1 medio que multiplica a 1 sobre x2 menos 1 a la 1 medio, ahora con términos de potencia positiva, aplicando esa propiedad. Bueno, aquí podemos multiplicar, aquí tenemos esta expresión ahora derivada de x2 sería 2x a la 2 menos 1 menos derivada de una constante. Recordemos la regla que nos dice derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. Esta es la regla que vamos a aplicar. Derivada de una constante, 0. Aquí estamos aplicando las propiedades. Seguimos desarrollando. Vamos a desarrollar ese punto abajo y quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1 sobre x más x2 menos 1 a la 1 medio por... Aquí podemos resolver este producto y me quedaría 1 más 1 medio. Aquí podemos resolver y me quedaría de la siguiente forma. Vamos a centrarlo mejor. 2x a la 2 menos 1 sería 2x por 1 sería 2x sobre 2x a la 2 menos 1 a la 1 medio. Y ahí ya hemos resuelto esto. 2x a la 2 menos 1 es 2x. Menos 0, 2x. Por 1 da 2x. De igual forma podemos simplificar esta expresión con esta. 2 entre 2 da 1 o se elimina 2 y se elimina 2 simplemente. Bueno, en ese orden de ideas ya el ejercicio está cogiendo forma. Nosotros podemos ahora, vamos a particionar el tablero para continuar. Vamos a particionar el tablero aquí para poder continuar. Vamos a continuar de este lado. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Esta primera parte, dejémosla inicialmente igual, 1 sobre x más x2
menos 1 a la 1 medio. Inicialmente dejemos esto igual. Acá nosotros podemos desarrollar esta segunda parte. Le ponemos un denominador 1. Al 1 le ponemos un denominador 1 para completar el racional. Recuerden que es opcional, pero para darle forma, más. Acá me quedaría en el numerador x. El numerador quedaría x sobre el denominador x2 menos 1 a la 1 medio. x2 menos 1 a la 1 medio. Ya tenemos un racional el cual podemos resolver. Recuerden cuál es el proceso para desarrollar la suma de racionales. Cuando nosotros tenemos a sobre b más c sobre d, esto es igual a por d más b por c sobre b por d. Recuerden que en general ese es el proceso para desarrollar una suma de racionales. Entonces apliquemos ese concepto acá. Quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a, dejemos esta parte inicialmente así, x más x2 menos 1 a la 1 medio. Aquí sería, resolvamos esto, quedaría x2 menos 1 a la 1 medio por 1, quedaría, vamos a dejarlo con la forma 1 por x2 menos 1 a la 1 medio, más, dejémoslo 1 por x, dejémoslo indicado así, tal cual, sobre 1 que multiplica a x2 menos 1 a la 1 medio. Dejémoslo totalmente indicado. Cuando resolvemos, nos damos cuenta que quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a 1 sobre x más x2 menos 1 a la 1 medio por, acá tendríamos, cuando resolvemos arriba me quedaría x2 menos 1 a la 1 medio más x sobre, abajo 1 por, quedaría x2 menos 1 a la 1 medio y quedaría de esta forma. En este orden de ideas ya nos damos cuenta que podemos multiplicar todas estas dos expresiones. Podemos multiplicar estas dos expresiones. Pero nosotros podemos observar más detenidamente. Aquí tenemos x más x2 menos 1 a la 1 medio. Y en el numerador tenemos lo mismo, x2 menos 1 a la 1 medio más x. De tal forma que podemos decir que esta expresión sobre esta nos da 1 o simplemente simplificamos. Simplificamos y me queda entonces derivada de y con respecto a x es igual a, ¿qué nos quedó en el numerador? Miramos que nos queda 1 sobre x2 menos 1 a la 1 medio. Bueno, a la 1 medio. Eso nos quedó de esta manera. Eso que está aquí es una posible respuesta del ejercicio. Podríamos obtener esto como respuesta. Esta es una de las tantas respuestas que podemos obtener en el ejercicio. O si nosotros expresamos este ejercicio valiéndonos de la propiedad 1 que tenemos en la parte superior derecha del tablero, lo podemos reexpresar y lo dejamos reexpresado en términos de radical. También lo podríamos hacer. Y sería otra de las posibles respuestas. Derivada de y
con respecto a x, aplicando la propiedad 1, lo vamos a pasar de expresión en términos de potencia a expresión en términos de radical. Y me quedaría entonces 1 sobre la raíz cuadrada de x2 menos 1. Y esa sería otra posible respuesta del ejercicio. Recuerden que los ejercicios tienen a veces múltiples respuestas de acuerdo hasta el punto donde los desarrollemos, de acuerdo a la exigencia también que nos dé el texto, el libro o el docente. Entonces esta sería una posible respuesta, esta sería otra. Podríamos desarrollar ese ejercicio haciendo un proceso de racionalización y obtenemos otra posible respuesta de la siguiente forma. Si nosotros decimos derivada de y con respecto a x va a ser igual a la expresión que tenemos, que es 1 sobre raíz cuadrada de x2 menos 1, y nosotros lo multiplicamos toda esta expresión por raíz cuadrada de x2 menos 1 sobre raíz cuadrada de x2 menos 1. ¿Con qué fin hacemos esto? Con el fin de racionalizar, es decir, eliminar el radical del denominador. Cuando desarrollamos esta expresión, me iría a quedar entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a, y multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador, quedaría 1 por raíz cuadrada de x2 menos 1, quedaría raíz cuadrada de x2 menos 1. Y acá en el denominador quedaría lo siguiente, quedaría raíz cuadrada de x2 menos 1 al cuadrado. Nosotros podemos eliminar el radical con el cuadrado. Vamos a hacer una partición del tablero aquí muy pequeñita que nos permita continuar. Vamos a continuar en este espacio. Aquí podemos continuar. Vamos a continuar. Bueno, continuamos en este pequeño espacio para darle final al ejercicio. Derivada de y con respecto a x quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a raíz cuadrada de x2 menos 1. Aquí sería raíz cuadrada de x2 menos 1 sobre, al eliminar el cuadrado y el radical quedaría x2 menos 1 en el denominador. x2 menos 1 en el denominador. Y esta podría ser una posible respuesta también. Los ejercicios, les he dicho, tienen multiplicidad de respuestas de acuerdo hasta el punto donde lo llevemos. Esta podría ser una posible respuesta también. Y ya van 3. 1, 2 y 3. Podemos ir un poquitico más. Y decimos que, recordemos que arriba tenemos x2 menos 1 y abajo tenemos x2 menos 1. ¿Qué es x2 menos 1? Una diferencia de cuadrado. Allá en el álgebra elemental nosotros teníamos a la 2 menos b a la 2, diferencia de cuadrado es igual a más b por a menos b. Diferencia de cuadrado en el álgebra elemental. Bueno, en ese orden de idea el ejercicio nos quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la parte del numerador, raíz cuadrada de x más 1 por x menos 1. Y en el denominador lo mismo, x más 1
por x menos 1. Y esta sería otra posible respuesta del ejercicio. Entonces, a veces estamos desarrollando el ejercicio de un texto y nos encontramos con que la respuesta que nosotros nos da el ejercicio no es la que está en el texto. Y ocurre por esta situación, porque los ejercicios pueden, en el texto la respuesta podría llegar hasta aquí, o podría llegar hasta aquí, o si seguimos desarrollando, nos encontramos que podría ser esta la respuesta, o si seguimos desarrollando, podría ser esta la respuesta. De tal forma que tenemos 4 posibles respuestas del mismo ejercicio. Un ejercicio muy bonito, desarrollado paso a paso. Véanlo, desarrollado paso a paso sin omitir nada. Y hemos encontrado las posibles respuestas del ejercicio. Valiéndonos de qué? De las propiedades que tenemos en la parte derecha del tablero. Jóvenes, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. No se les olvide compartirlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.